Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a iniciar esta sesión número 10 y he realizado un cambio en esta sesión número 10 a partir de la revisión que hice de la tarea número 4. Y a partir de esa revisión, pues detecté algunas situaciones que requieren por lo menos comentarlas y aclararlas y que podamos todos estar de acuerdo. Entonces, si tienen oportunidad o si no han tenido oportunidad de ver el mediación, ahí está la tarea revisada. Entonces, para que cada uno la vea, la visualice y ahorita comentamos algunos aspectos. La sesión de hoy va a estar dedicada a un repaso de algunos conceptos, precisamente porque he detectado algunas situaciones que estando tan próximo el examen, es mejor repasarlas y aclararlas, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que tenemos programado para que observen. Y como ven, ahí esta sería la lección de hoy. Va a ser este repaso. Va a estar el tema de localización de puntos de tangencia, que es muy importante y observo algunas deficiencias ahí a la hora de localizarlos y de seguir el procedimiento. Entonces vamos a ver algunos casos. Es un repaso muy general, pero que, eh, que busca más bien que ustedes consulten. Al hacer la revisión, eso le permite ir viendo qué debe corregirse. Luego en el tema de marcas de centro y de eje también. Y finalmente en los métodos para construir las secciones cónicas. Estos dos ejercicios que se pusieron de la tarea 4 son muy representativos de lo que se busca que ustedes dominen. Entonces, si por algún motivo pues no logran eh, resolver adecuadamente esos dos ejercicios, eh, debemos regresarnos, o sea, debemos repasar y estar seguros de que se dominan esos aspectos. Antes de empezar, pues eh, quisiera tal vez darles la oportunidad de si han tenido posibilidad de ver la tarea revisada, este, que me consulten si tienen alguna duda, y la revisamos y si no, pasamos de una vez a ver los conceptos estos y ahí los vamos aclarando. Entonces, si alguien tiene alguna duda de esto o de alguna otra cosa. Ok. Eh, el examen está programado para 3 horas y 15 minutos. O sea, ya el examen está elaborado, está para 3 horas y 15 minutos. Incluye prácticamente media hora para subir archivos, para leer las indicaciones iniciales que no tienen que ver ya con no son las propias de cada ejercicio, sino que son indicaciones generales que pide la universidad que se aclare desde el inicio. Entonces, en este primer examen lo hacemos y entonces se presenta ahí como una etiqueta en el examen, una serie de comentarios que deben leer. Entonces, para que se apeguen, digamos, a esos aspectos de normativa de la universidad.
esa es la primera, esos 30 minutos incluyen todo eso. Y lo demás son los ejercicios que incluyen, por supuesto, la lectura de las instrucciones. Entonces son ejercicios muy concretos, pero son conceptuales y tienen un tiempo de respuesta determinado, ¿verdad? O sea, ya establecido. Entonces, no sé si hay alguna consulta, si no pasamos a ver estos aspectos. Eh, Voy a mostrar también ahí la solución de la tarea eh, para recalcar ahí en principio, digamos, los aspectos que más detecté ahí con errores y luego pasamos a ver estos que presentamos aquí en el temario del día de hoy. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esta es la solución del ejercicio número 1. Esa que está ahí es la del número 1. Y en este ejercicio, pues, es un ejercicio de tangencias, básicamente de tangencias, que incluye una curva de Gola. Las dimensiones no son complejas, digamos, a la hora de ubicarlas, de tomar las medidas de la figura y y poder iniciar el dibujo, pues no hay mayor complicación, se dan todas estas dimensiones, estos radios. Uno de los principales errores que se presentan ahí en la tarea es la no localización correcta de los puntos de tangencia. Entonces, recuerden que es lo primero que se hace antes incluso de empezar a trazar estos sectores circulares. Todos estos hay que localizar primero los puntos de tangencia. En eso había comentado que las figuras no están dibujadas a escala, por lo tanto no se debe establecer ninguna relación de tamaño o de forma que da el dibujo para poder reproducirlo, sino que debe cumplirse con las dimensiones que se indican ahí. Entonces, hay dos tipos de marcas. Tenemos marcas de tangencia en la dirección correcta, uniendo los centros. Por ejemplo, este es el centro de este sector circular y este es el centro de este sector circular por acá. Entonces, para encontrar la tangencia, aplicamos uno de los casos de tangencias. Aquí es entre esta circunferencia y esta otra que está por acá, esta de acá, que es de 5 y esta creo que era de 15. Al unir sus centros encontramos los puntos de tangencia. Unimos este centro con este y por acá está el punto de tangencia. Unimos este con este y por acá está el otro. Estos de acá son centros que son perpendiculares. Aquí falta una marca de centro. Y este sería otro punto de tangencia. El centro de esta, en este caso, coincidía aquí con esta altura. Y entonces la marca de tangencia está aquí, la de este sector circular con este otro. Y la de este está por acá, ¿verdad? Uniendo este centro con este, encontramos este de acá. Ahora, la curva de Gola correspondía a una curva de Gola de líneas paralelas. Entonces, en ese caso, es un caso particular donde al ser esta línea y esta paralelas, entonces lo que se hace es unir los puntos de extremos que se daba esta dimensión de aquí a aquí y también se daba esta dimensión de aquí a aquí. No se da esta línea, pero se indica cuál es la dimensión que hay desde este punto hasta este otro punto. Entonces, si conozco este punto, tomo el compás y trazo un sector circular y encuentro este punto donde corta a esta línea que está localizada a partir de una cota que está por acá y sabiendo que esta recta y estas son paralelas. Entonces, de esa forma logramos trazar esta línea y
Luego uniendo estos dos puntos, trazamos una perpendicular por acá, otra por acá, y la perpendicular por el punto medio de este segmento, lo mismo que la perpendicular por el punto medio de este otro segmento, para encontrar estos centros y hacer este trazo. Muy común este error de que no marcan o no marcan el punto de tangencia aquí, o lo marcan en dirección incorrecta. La unión entre los centros es la que nos da el punto de tangencia en la dirección correcta. Y aquí son perpendiculares, ¿verdad? A las rectas. Básicamente estas son las situaciones en este ejercicio. Eh, en el otro, en el otro ejercicio, lo que más se presentó, pues, fueron errores tal vez en este sector de acá, que es una aplicación de las que hemos hecho bastantes veces, donde es una circunferencia tangente a otra circunferencia y a una recta. Entonces, por lo tanto, el centro de esta circunferencia que se debe trazar acá está separado de esta recta, el radio. Entonces, es una distancia perpendicular, es el radio. Y con respecto a esta otra distancia, a este otro punto, pues, está separado su centro, este radio más el radio de este de acá. Entonces, la marca de centro se establece ahí en la unión de los centros, la marca de tangencia, perdón, se establece en la unión de los centros. Y aquí esa es otra cosa, otro error común, no marcar la circunferencia completa. Recuerden que las circunferencias completas se deben marcar con línea de eje como esta. Otro error que me encontré ahí es el trazo de la parábola. Recuerden que eh, prácticamente todos esa parte la tuvieron bien en cuanto a la cantidad de espacios que debe usarse aquí con respecto a los que debe usarse por acá. Deben ser los mismos, la misma cantidad, pero en la numeración hay algunos errores. Recuerden que este punto y este punto, si son puntos de tangencia, no participan en la numeración. Entonces, debía empezar aquí por el 1 y llegar hasta acá, y no hasta este extremo, sino que a la última marca, pero aquí. Y lo mismo aquí, llegamos hasta esta marca por acá y no a este punto, que es el punto de tangencia. Luego la coincidencia, algunos tuvieron alguna diferencia ahí a la hora de unir, pero recuerden que si le ponen los números, observé que algunos no le indicaron los números en línea de construcción. Eso puede generar errores si ustedes lo hacen así, sin ponerle los números, podrían estar generando un error a la hora de unir los puntos. ¿Ok? La tangencia aquí, la mayoría lo hizo bien, pero las marcas no las pusieron, son marcas de tangencia ahí, que iban con esta línea, perpendiculares. eh, y básicamente ese detalle, algunos tuvieron algún error aquí a la hora de construir esta elipse por el método que se pedía, el método de la definición, y no encontraron correctamente los puntos o pasaron la plantilla no por los puntos, sino por una forma muy alejada. Básicamente esto en cuanto a este otro ejercicio. Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Profe, yo tengo una duda en lo del mouse, en lo Sí, de la línea de cola. ajá, Bueno, es que yo haciendo el trabajo me confundí un poco porque al trazar la tercera línea, sí, la esta tercera de línea, acá. Ujú. ajá, no sabía cómo dónde ubicarla en ese punto, exactamente en ese punto donde usted tiene el mouse. Ok, No sé si usted podría explicarme ahí cómo fue que sí, se puede hacer para que quede más para exacto. que llegue aquí. Ujú. Sí. Sí, esta dimensión se daba. Ahorita la podemos revisar a ver cuál era. Vamos a buscarla.
Voy a buscarla aquí un segundo. Estoy buscándola directamente en la tarea para mostrar ahí las instrucciones. Ok, ahí tenemos la figura. Es la misma figura vean que queda un poco diferente con respecto al trazo final, ¿verdad? Vean que aquí se indica que JE es 7,5. Entonces, esto está a 25 grados, ¿verdad? Con respecto a esta horizontal. Trazamos esta línea y medimos de aquí a aquí. Lo mejor cuando uno va a medir aquí puede hacerlo con el compás y corta aquí, con centro en este punto y corta aquí con 7,5 y aquí estaría E. De la misma forma, toma centro aquí, porque aquí está este dato que dice que de E a F son 9 y que eso va en línea de construcción. Entonces, tomando centro aquí y con radio 9, entonces va a cortar esta línea. Ahora, ¿cómo dibuja esta de acá? Esta va paralela es el caso de rectas paralelas. JE va paralela, o esta va paralela a JE. Entonces, simplemente llegando aquí a 4, inicia y luego se viene paralela a esta. Primero se traza en línea de construcción porque no se sabe hasta dónde está F, pero una vez que la trazan y ya tiene este punto, con centro aquí y el compás con radio 9, corta esa línea y ahí está el punto F. M es el punto medio ahí entre E y F. Profe, o sea, entonces como es paralela a JE, tengo que utilizar un método como el de los radios, que nos están dando un radio, por decirlo así, para que quede paralela No, a nada JE. más vea que usted tiene esta altura, ¿verdad? Entonces, usted tiene esta sección de acá y simplemente traza una línea que sea aquí, paralela acá, y encuentra ese punto, ¿verdad? Este punto de aquí. Ahora, usted tiene esta línea y simplemente puede traérsela con las escuadras o medir el ángulo inverso, que es el mismo 25 grados hacia el otro lado, y mide hacia este lado 25, le debe dar 25 por acá. Tira la línea, está la línea, la traza primero en línea de construcción y luego concentro aquí y deme un segundo para concentro aquí en E, traza el sector circular, vamos a hacerlo con rojo, traza un sector circular de radio 9, entonces viene aquí, este tendría radio 9, este de acá tendría radio 9 y ahí encuentra F. Una vez que tiene F, ya puede encontrar M, que es el punto medio entre E y F. Ah, ok, entiendo, profe. Muchas Ok, gracias. con mucho gusto. ¿Alguna otra duda o consulta? Ah, profe, también en este mismo ejercicio, en lo que es el radio 15, ¿verdad? Bueno, yo en Ujú. este caso agarré el radio de 1,5 Sí, y bueno, también los dos, y lo que hice ujú, fue agarrar 15 y se los resté. exactamente, Entonces, tracé los dos para que intersecaran y donde intersecaban era el radio 15. exactamente, así es. Ah, Uno va y por bueno, acá y el otro va por acá.
Ok, Ujú. y una consulta, ¿se tiene que hacer específicamente con esas circunferencias o se puede hacer, digamos, como, por ejemplo, el del radio 3 o es mejor con el de 1,5? Eh, no, con el de radio 3 no, con este de acá. Ajá. Ah, bueno, sí, porque No, este va no. exterior. Ajá. Sí, por cierto, alguien o algunos, creo que dos o tres marcaron puntos de tangencia aquí. Aquí no hay puntos de tangencia, ¿verdad? Ahí no hay puntos de tangencia, simplemente es un sector circular que llega ahí en el momento en que llega ahí, ahí termina, nada más. Entonces aquí no van marcas de tangencia. Marcas de tangencia van aquí, a la hora de unir este centro con este. Va una marca por aquí, va otra marca por aquí, una perpendicular, otra aquí, otra que viene acá, esta que va uniendo este centro con este, va una por acá. Las de las curvas de Gola, que hay una que viene por acá, aquí hay una marca de centro, aquí hay un punto de tangencia, aquí hay otra marca de centro que es de la otra curva, de la otra parte de la curva de Gola y una marca de tangencia que es esta. Básicamente esas serían las marcas. Ah, bueno, y la última, esta de acá que mencionábamos, que es la unión de los dos centros. Esas son las marcas de tangencia que iban ahí. Es conveniente que a la hora de trazar estas marcas, uno deje la línea de construcción ahí, de dónde proviene esta y de dónde proviene esta. Entonces dejan esas marcas ahí en línea de construcción, esas azules. Igual aquí, todo lo demás, ninguna línea se borra, son líneas de construcción. ¿Ok? Ok, entiendo, profe. Bueno, Gracias. con gusto. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, pasémonos entonces. Interesa no seguir haciendo ejercicios y los vamos a ir haciendo eh, y manteniendo, digamos, algunos errores. Por eso es que es mejor repasarlo y que continúen haciendo los ejercicios ustedes, pero de la manera correcta, digamos, localizando primero los puntos de tangencia y luego haciendo los trazos. Eh, si ya uno observa que no se han marcado los puntos de tangencia, eso le genera duda porque es lo primero que debemos hacer. Entonces, debe localizarse primero y luego se hacen los trazos. Ok, vamos a salirnos de aquí y vamos a regresar a lo que teníamos, a la presentación con los temas. Muy bien, entonces vamos a irnos a esto. Eh, nada más si consideran que tienen alguna duda, inmediatamente por favor me avisan. Esta es la base, esta es la figura base con la que iniciamos el tema de tangencias. La tangencia entre una recta y una circunferencia está dada por el radio perpendicular a la recta tangente y nos define la dirección correcta de esta marca. Eso es lo primero que se localiza antes de establecer ya una tangencia entre una recta y una circunferencia. Esa es la base. A partir de ahí, nosotros vimos casos de tangencias, como por ejemplo este de acá, donde buscábamos trazar una circunferencia de radio conocido que fuera tangente a una recta y que pasara por un punto determinado. Vamos a irnos a la solución, nada más la estamos
presentando para que no haya dudas sobre esto. Esta es una circunferencia que se construyó siendo tangente a JK y pasando por el punto Q. ¿Cómo se construyó? Bueno, usando esta condición de que este centro, si yo quiero localizarlo, debe estar separado para que la circunferencia sea tangente a la recta, debe estar separado su radio. Igual, si yo quiero que la circunferencia pase por este punto Q, su centro debe estar separado del centro una distancia igual al radio. Por lo tanto, esos son los dos datos o la información necesaria para poder encontrar este centro. Entonces, uno hace uso de los datos que tiene, de los centros que tiene. Por ejemplo, aquí conoce Q. Entonces, con Q pasa a un sector circular que corte a esta recta que está separada a una distancia R, en vista de que sobre esa recta va a estar el centro para que esa circunferencia sea tangente a JK. De esa manera, donde se cumple al mismo tiempo las dos condiciones, ahí está el centro O. Luego se trazan las marcas de tangencia, aquí en este caso solo con la recta. Aquí simplemente está pasando por el punto. También vimos otro caso de tangencia donde lo que teníamos era un punto, una recta con un punto. Este punto S está sobre la recta y lo que se buscaba era dibujar una circunferencia que fuera tangente a esta recta y también que pasara por este punto. Pero al ser tangente a esta recta debe serlo específicamente en el punto S. Eso nos llevó a conocer esta aplicación geométrica que dice que eh, si yo tengo dos puntos de una circunferencia, lo que tengo es una cuerda. Y la condición geométrica lo que dice es que la perpendicular trazada por el punto medio de una cuerda va dirigida hacia el centro. Entonces, basado en eso y tomando en cuenta que si yo quiero que la tangencia entre esa circunferencia y la recta se produzca en el punto S, entonces a partir del punto S sobre esta línea que es perpendicular va a estar el centro de esa circunferencia tangente. Donde se cumpla al mismo tiempo las dos condiciones, esta que es de la perpendicular trazada por el punto medio de la cuerda que va dirigida hacia el centro, y esta que es el radio tangente, el radio al punto de tangencia, ahí donde se cortan, ahí está el centro y trazamos la circunferencia. En este caso no se conoce el radio, en el caso anterior se conocía el radio, pero aquí sí se conoce el punto de tangencia. ¿Okay? Vimos un tercer caso, trazar una tangente desde un punto externo. Este caso es un caso bastante común. Entonces, si teníamos un punto externo acá, queríamos trazar una perpendicular, una tangente a esta circunferencia, vimos que había dos posibilidades, o sea, hay dos rectas tangentes que cumplen con eso. Y lo que hacemos es unir ese punto externo con el centro de la circunferencia, localizar el punto medio, tomar centro en ese punto medio, trazar un sector circular que pase por el centro y donde corta aquí a la circunferencia, ahí están los puntos de tangencia. De una vez se pueden trazar estas líneas radiales perpendiculares y ya tendríamos aquí las rectas tangentes. ¿Ok? Vimos también las tangentes de banda abierta, banda cruzada, dos tipos de tangencia. Vimos cómo se construían. En el caso de la tangente de banda abierta, lo que hacíamos era unir los centros de las dos circunferencias. En principio usamos dos circunferencias de radios diferentes. Localizamos el punto medio y también en la circunferencia de mayor tamaño le restamos y dibujamos concéntrica a ella la circunferencia que tiene radio de la más grande menos el radio de la más pequeña. Eso nos sirve para localizar puntos sobre esta circunferencia restada o resultante de la resta, y porque vamos a tomar centro ahora en el punto M y vamos a
considerar que M es un punto externo y que queremos trazarle circunferencias rectas tangentes a esta de color rojo. Ese es el paso más importante aquí porque eso nos permite llegar a localizar, haciendo el procedimiento que ya vimos desde un punto externo, nos permite localizar estos puntos X y Y y luego a partir de ahí trazar rectas que llegan hasta la circunferencia más grande y localizan los puntos de tangencia. Vimos esta ampliación de esa situación que se da aquí, que aquí se ve muy pequeña, pero aquí ya se logra apreciar por lo menos que la circunferencia de radio de color rojo que viene por acá, y lo que hace es localizar este punto y este punto, y luego el trazo de color azul es un radio que pasa por ahí, por ese punto y por este otro punto, localizando los puntos de tangencia. Los de la otra circunferencia son paralelos a estas líneas de color azul que están aquí, y entonces de esa forma localizamos los puntos de tangencia y trazamos las rectas tangentes. Esa era la de banda abierta. De la de banda cruzada, igual usamos dos circunferencias de radios diferentes, unimos los centros y trazamos perpendiculares inversas, una para allá y otra para el otro lado, o contrarias. Y a partir de esos puntos donde llegan esas rectas perpendiculares a la recta que une los centros, a partir de esos puntos los unimos y vamos a encontrar este punto intermedio S, el cual vamos a considerar como un punto externo, similar a lo que hicimos en el caso anterior, a un punto externo, y a partir de aquí entonces vamos a localizar el punto medio entre S y J, que es en este caso el punto U, y a partir de ese punto U vamos a trazar, tomar centro ahí en U, y pasando por el centro J, cortamos y encontramos T1 y T2. Con T1 y T2 ya tenemos localizados los puntos de tangencia y lo que queda simplemente es unir ese punto pasando por el punto S, y al otro lado vamos a observar que ahí está localizado inmediatamente el otro punto de tangencia sobre la otra circunferencia. Lo mismo que ocurre aquí con la recta del otro lado, hacia el otro lado, bajamos y se viene hacia este lado y pasa por el punto S. ¿Okay? Entonces, de esta forma, tendríamos, digamos, estas tangentes que son de banda cruzada. ¿Okay? Vimos un siguiente caso, el caso 5, trazar una circunferencia que sea tangente a dos rectas conocidas. ¿Okay? Este es un caso general donde tenemos dos rectas y esas dos rectas queremos trazar una circunferencia que tenga radio R y sea tangente a las dos rectas. ¿Okay? Lo que hacemos en este caso, entonces, es trazar un sector circular de radio R, se centra en el punto externo acá, otro sector circular con centro aquí en el otro punto externo, final, y lo mismo con la otra recta, la recta CD, sectores circulares, donde se cortan estos sectores circulares aquí. Por ahí pasamos rectas tangentes a ambos sectores circulares y donde se cortan, ahí está el centro de la circunferencia que es tangente a las dos rectas. ¿Okay? Este es el caso general y vimos un caso particular. El caso particular era eh, para esta situación donde las dos rectas son perpendiculares. Entonces, en este caso, las rectas que son perpendiculares, si no llegaran a hacerlo, simplemente las unimos y si sabemos que van a ser perpendiculares, si no llegan, si una llega por aquí y la otra por acá, simplemente y sabemos que son perpendiculares, localizamos este punto y con centro en ese vértice trazamos con ese radio el sector circular por acá, corta aquí en X y corta en Y, mantenemos el radio y lo cortamos acá, centro en X, centro en Y, cortamos aquí ambas, donde se cortan, ahí está el centro y de una vez se localiza el punto de tangencia.
Esto lo hemos aplicado con frecuencia en las que han hecho, en las figuras que han realizado, en las que hemos realizado en clase. ¿Ok? Esta es la primera parte de tangencias. Y veamos, no sé si hay alguna duda en estos conceptos. Vean que son casos que casi todos se resuelven de la misma manera, buscando localizar el centro de las circunferencias. ¿Ok? Profe, una pregunta. En el caso 4, al ubicar ese se hace cuando, bueno, no hace falta como ubicarlo exactamente, sino que con las rectas perpendiculares a las circunferencias se puede trazar. Digamos, ahí se ubica el punto S. Eh, en este caso, en este caso que está ahí mostrándose, Ajá, exactamente. y usted dice cómo se localiza, que no es necesario localizar cuáles. Digamos, en el caso de ese, es que no me quedó muy claro cómo se localiza. Ese es, Eh, el punto S se localiza de acá en el momento en que trazamos estas dos rectas. El primer paso es unir los centros. El segundo es trazar estas contrarias, ¿verdad? Un radio perpendicular contrario, uno para acá y el otro para el otro lado. Al unir este punto con este, es donde localizamos el punto S. Este punto S queda localizado entonces uniendo aquí este punto X con este punto Y. ¿Ok? ok, ok, ya entiendo. Es que bueno, estaba repasando y eso del caso 16 me confundió un poco, Ok. pero sí, ya entendí. Ujú, Gracias. ok. Bueno, ¿alguna otra consulta? Muy bien, entonces pasemos ¿sí? ¿Alguien con alguna consulta? Si no, pasemos al siguiente caso. El siguiente caso es el caso de tangencias que teníamos acá. También un segundo. Estas tangencias que vimos después ya eran tangencias entre circunferencias. ¿Ok? Vamos a ver estos otros casos en forma por lo menos general para que ustedes continúen haciendo ejercicios, pero tomando en cuenta esto que tenemos por acá. ¿Ok? Este siguiente caso es de aquí en adelante, el caso 6, corresponden ya a circunferencias que pueden ser tangentes a rectas, pero también lo son a otras circunferencias. En este primer caso, de lo que teníamos era una recta y una circunferencia, y tenemos otra que es la que debemos trazar, que tiene radio R. Entonces, como les he comentado, lo mejor en estos casos es plantear la situación, aquí dibujar una circunferencia que sea tangente a esta y a esta recta, entonces uno puede hacer el trazo aquí y se da cuenta de qué es lo que debe hacer, porque en un caso como este, vean que esta es la situación a la que vamos a llegar. Entonces, si yo no conozco este centro, que es el que vamos a buscar ahí, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, tomar en cuenta que si yo tengo este radio, que es el de esta circunferencia que está aquí, pero no tengo su centro, y tengo esta localizada y sí tengo su centro, entonces al plantearlo me doy cuenta que los centros están separados R1 más R. Y con respecto a esta recta, también que su centro, por la condición de perpendicularidad del radio, debe estar separado a una distancia R. Entonces, con esta recta y este sector circular de radio R más R1, los trazo valiéndome de este centro que conozco y de esta recta que conozco y encuentro este punto O.
Una vez que los tengo, pues marco, señalo los puntos de tangencia, uniendo este centro con este, localizo esta marca y uniendo este punto con perpendicular con esta línea, encuentro este otro punto de tangencia. Vean que las figuras que nosotros realizamos no son propiamente como esto completo, sino que es un sector recto, por ejemplo, que viene el sector circular por acá y luego continúa para este lado. Por eso es que debemos localizar primero los puntos de tangencia para luego hacer ya los trazos fuertes. Lo demás se puede dejar con línea de construcción, pero lo importante va a ser primero localizar los puntos de tangencia. Pasamos después a estos que son frecuentes, que son los casos de tangencias, circunferencias tangentes a otras circunferencias, dependiendo de la magnitud de los radios en cada caso y de las características. Esta es una circunferencia que se va a trazar y que de la cual solo se conoce su radio. Y estas otras dos sí se conocen, pero sus centros van a quedar externos a esta que se va a trazar. Entonces esa es la condición, que sus centros queden externos a esta que se va a trazar. Entonces en este caso, nuevamente, si hago el planteo de la situación, me doy cuenta que este centro está separado R más R2 de este y R más R1 de este. ¿Ok? Igual este otro caso, donde aquí más bien los centros de las conocidas quedan por dentro de la que yo quiero trazar. Este caso, para cumplirse, debe ser una circunferencia que sea lo suficientemente grande en cuanto a su radio para que se cumpla esta condición. En este caso, pues la distancia del centro de esa que podría plantear aquí a nivel de bosquejo sería del centro aquí, de ahí R, y de este punto a este habría R menos el radio que tiene esta, ¿verdad? Que es R1. Igual en este caso el centro de O está separado de O2 de R menos R2. ¿Por qué razón? Porque de aquí hasta acá hay R y de aquí a aquí hay R2. Entonces de aquí a aquí hay R menos R2. El tercer caso es el caso combinado, donde la tangente, la circunferencia que es tangente que vamos a dibujar, es tangente quedando esta por dentro y quedando esta por fuera. Entonces, en un lado, la que queda por fuera, pues es evidente que de este punto hasta el radio hay R y de aquí a aquí hay R2. Entonces, estos centros están separados R más R2. Eso se pone en evidencia si yo hago un planteo como este, que es la recomendación para que uno tenga todo lo necesario para ver qué es lo que debe aplicar ahí. Y en el otro caso es un caso similar a este, donde la distancia hasta acá es R y de aquí a aquí es R1, por lo tanto de aquí a aquí hay R menos R1. Aquí se desarrollan esos tres casos paso a paso, ¿verdad? Y ahí están. Y luego entramos a lo que eran las curvas de Gola. Las curvas de Gola dijimos que eran curvaturas de transición, curvas que suavizan una trayectoria. Por ejemplo, estas tres rectas eh, podrían significar o representar una trayectoria que inicia aquí, sigue por acá y continúa por acá. Para evitar estos quiebres, lo que se busca es usar curvas, sectores circulares para reducir ese impacto aquí en estos puntos. Entonces, lo primero que hacíamos era localizar el punto de inflexión, que es el cambio de sentido. Eso es posible ubicarlo, o si no nos dicen dónde está, pues lo ubicamos de acuerdo a nuestra necesidad. Si hay obstáculos por acá, entonces lo corremos o lo movemos hacia el otro lado. Pero tengo en principio posibilidad de ubicar este punto S como punto de inflexión sobre esta línea intermedia. Una vez que lo tengo definido, entonces vamos a tomar centro en los vértices, pasando por ese punto que ya definí, trazo este sector circular, centro en el otro vértice, trazo este otro sector circular y a partir de esos puntos que se localizan X y Y, trazo estas líneas de color azul
perpendicular aquí a AB y esta perpendicular a CD. Una vez que trazo estas con línea de construcción, trazo una tercera perpendicular a ABC exactamente en el punto S. ¿Y donde se cortan? Ahí están los centros P y Q, que son los centros de la curva de Gola que vamos a observar aquí. Y ya queda construida la trayectoria, vendría por acá, llega a un punto de tangencia, sigue por acá, otro punto de tangencia, sigue por acá. Aquí observen entonces que el punto, la marca de tangencia aquí es en la unión de los centros y aquí son las perpendiculares. Este caso es de líneas que no son paralelas. Vean que todas las tres tienen orientación diferente. Y vimos un caso particular que es el de rectas paralelas. Entonces, este es el que se usó en el mouse, en rectas paralelas. Aquí esas rectas paralelas son horizontales, pero el otro no lo eran, estaba a 25 grados con respecto al horizontal, pero la aplicación es la misma. Aquí el punto S está más desplazado más allá del centro. Y lo que se hacía en estos casos era unir los extremos de la recta K y L, trazar perpendiculares desde K y desde L a las rectas JK y LM. Y a partir del punto de inflexión determinado, que nosotros lo escogemos, o podría estar dado, ¿verdad? Como en el caso del mouse, era el punto medio. Trazamos rectas perpendiculares por el punto medio, considerando esos segmentos como cuerdas. KS sería una cuerda y SL sería otra cuerda. Entonces trazamos perpendiculares que pasen por el punto medio y cuando cortan a esas rectas que vienen de K y de L, ahí están los centros de las circunferencias que nos permiten esta nueva transición que podría ser la trayectoria viniendo por acá, continúa aquí, llega a este punto de inflexión y sigue para allá. Vean que la marca de tangencia queda aquí en la unión de los dos centros. Esta sería la forma. Después vimos que había una relación entre esta distancia KL y los radios. Dijimos que si, por ejemplo, esto es 3R y este es R, esta S estaría ubicada a una cuarta parte de aquí en el primer cuarto de esta distancia KL. ¿Por qué? Porque el total serían 3R más otra R, serían 4R, y esta tiene un radio, uno de los radios nada más, entonces este tiene 3 radios. Por lo tanto, esta S estaría ubicada en el primer cuarto aquí. O sea, existe una relación entre esta distancia y los radios que tenemos acá. Si el punto S está a la mitad, pues los radios son iguales. Y así se establece la relación. En la tarea que tienen para el viernes, que es una tarea que tiene una curva de Gola parecida a una situación como esta. Con eso hemos repasado, digamos, lo que es tangencias. Muy rápidamente, pero la idea es que no lo pierdan de vista, lo retomen y si tienen alguna duda en esto, me indiquen y la aclaramos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Muy bien, vamos entonces a irnos al, al temario de nuevo para observar ahí. Vamos acá para observar ahí lo que tenemos como siguiente punto a repasar. Son las marcas de centro y marcas de eje. Las marcas de centro, vamos a irnos a esto que está acá, que es lo que era dimensionado. Recuerden que las marcas de centro son marcas de estas características, marcas como esta azul que está aquí. Se usan haciendo una cruz aquí al centro y luego una línea que
continúa y cruza, incluso la circunferencia cruza más allá de la circunferencia. Esta marca de centro G se coloca cuando tenemos circunferencias completas. Entonces, si hay una circunferencia completa, entonces le dibujamos esa marca de centro. Aprovechar, recordar aquí que esto es un diámetro. Este es el símbolo de diámetro. Y entonces prestarle atención a esto que debe ir cuando tenemos circunferencias de secciones circulares, como esta que está acá, y que sean completas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda con estos? Muy bien, vamos a ver. Entonces vamos a ver de nuevo qué tenemos por acá en cuanto a secciones cónicas. En cuanto a secciones cónicas, vean que lo importante aquí fue entrar directamente ya a los métodos que nos permiten dibujarlas. Y el primer método es el método de la definición, para el cual necesitamos localizar los focos que localizamos tomando centro en uno de los extremos del eje menor y con radio igual a la mitad del eje mayor, tomando centro en ese punto, trazamos sectores circulares y donde cortan al eje mayor, ahí están los focos. Es necesario conocer el eje mayor y el eje menor para poder dibujar la elipse por el método de la definición. También es necesario en ese método localizar los focos porque el primer paso precisamente consiste en, una vez que tenemos trazados los ejes, que son perpendiculares y son simétricos, entonces vamos a localizar los focos y luego vamos a pasar a ubicar 3 o 4 puntos entre el foco y el centro, sabiendo que por cada uno de esos puntos vamos a localizar 4 puntos que pertenecen a la elipse. ¿Ok? Entonces lo que hacemos primero es, con el compás, medir la distancia de uno de los extremos del eje mayor a la primera marca. Estos puntos se colocan al azar, tienen que ser con una medida específica, simplemente se escogen puntos. Y la primera toma de medidas con el compás sería del B al punto X. Y luego vamos a tomar centro en el foco, y vamos a hacer lo mismo, tanto en el foco 1 como en el foco 2, con esa distancia BX, que es la distancia de B a la primera marca, con centro en este foco, vamos a trazar este sector circular y este de acá, centro en este foco, sector circular por acá y por acá. Y una vez que los tenemos, vamos a ir al complemento. El complemento es de X hasta completar el otro extremo del eje mayor. Y vamos a tomar centro nuevamente en los focos. Para trazar, vean que siempre se toma centro en los focos. Para medir es de uno de los extremos a la marca. Entonces, de esta manera trazamos sectores circulares que cortan a los primeros que trazamos, y ya ahí tendríamos 4 puntos adicionales, porque los primeros 4 serían ya los extremos de los ejes mayor y menor, más estos otros 4, ya hay 8 puntos para dibujar la elipse. Igual hacemos con la segunda marca, distancia de B a la segunda marca, eh, centro en los focos con ese radio, y luego de Y al A para tener el complemento de Y a A, y trazamos estos sectores circulares encontrando otros 4 puntos de la elipse. Finalmente tomamos la distancia de B hasta Z, centro en F1, centro en F2, sector circular, y la distancia complemento de Z a A. Igual cortamos y tenemos ya los puntos necesarios para hacer el trazo de la elipse. Aquí es donde colocamos la plantilla, y la plantilla nos permite un cuarto de
de la circunferencia, lo dibujamos, marcamos con estos puntos sobre la plantilla, le damos vuelta a la plantilla hacia acá, ajustamos las marcas y le damos vuelta hacia el otro lado, hacia abajo, y luego nuevamente hacia la izquierda para tener los 4 cuadrantes listos, cubiertos y cumpliendo con el método de la definición. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿Alguna duda? Ok, veamos cómo trazar una recta a una elipse a un punto determinado. Vean que si tenemos estos focos ya localizados, lo que hacemos es, si queremos trazar una tangente por ese punto Q, unimos el foco 1 con el punto Q, el foco 2 con el punto Q, y a partir de ahí entonces trazamos una perpendicular, perdón, la bisectriz del ángulo que forman esas rectas que provienen de los focos. ¿Ok? La bisectriz es la recta tangente y la marca de tangencia se coloca perpendicular a la recta tangente. Este es el caso más sencillo porque es trazar una tangente a un punto determinado de la elipse. ¿Ok? Veamos el caso de elipses trazadas desde un punto externo. Igual que en el caso de rectas, desde un punto externo es posible trazar dos rectas tangentes a una elipse. Entonces, si yo tengo el punto externo acá, lo primero que voy a hacer es trazar un sector circular que pase por el foco más cercano. Entonces, trazamos un sector circular que pase por el foco más cercano. Seguidamente vamos a irnos al foco 2 y desde el foco 2 vamos a trazar un sector circular con radio igual al eje mayor que corte a la circunferencia que trazamos en el primer paso en dos puntos X y Y. Esto tiene radio igual al eje mayor, donde corta encontramos X y X y Y al unirlos con el foco 2, el más alejado, nos permiten localizar T1 y T2, que son los puntos de tangencia. Nuevamente, las marcas de tangencia son rectas perpendiculares a los puntos tangentes. Entonces, una perpendicular aquí, otra acá, y ahí están las marcas de tangencia en la dirección correcta. ¿Okay? El siguiente, no sé si hay dudas aquí con las tangencias. El siguiente método que vimos era el método de cuatro centros. Ese método se aplica cuando haya una indicación de que se use, como en el caso de la tarea que tienen, creo que es para el viernes, creo que ahí se aplica ese, me parece. Y eh, nos da una elipse que es aproximada. El método es muy preciso, pero la elipse que resultante de la aplicación del método es una elipse que no cumple con la definición. Se usa cuando no es relevante eso y no es necesario, por lo tanto, en un caso como este de cuatro centros, localizar los focos no tiene sentido porque no cumple con la definición. Entonces, el método consiste en unir uno de los extremos del eje mayor con uno de los extremos del eje menor. También en este método se deben conocer el eje mayor y el eje menor para poder aplicarlo. Una vez que trazamos esa línea que une los extremos, vamos a trazar con centro en un cuarto de circunferencia que corte a la prolongación del eje menor en este punto B. Esto es la prolongación del eje menor. Entonces, concentro en C y radio CE un sector circular que me corte a esta recta AC en el punto F. Luego vamos a trazar una recta perpendicular en el segmento AF y donde corte el eje mayor y el eje menor o la prolongación del eje menor, ahí están los dos centros, dos de los cuatro centros. Entonces vean, ahí está la recta perpendicular a
AF, el punto medio de AF, corta aquí en el punto K y corta aquí en J, que es la prolongación del eje menor. Dependiendo de la relación de escalas, este punto J podría estar aquí adentro, podría estar acá y más abajo, perdón, de la relación de ejes, de eje mayor y eje menor. Este punto J podría quedar más arriba o más abajo. Una vez que tenemos localizados K y J, los pasamos en forma con el compás equidistantes del centro para localizar M y L. Ya con esos cuatro podemos formar este rombo que nos establece los límites hasta donde deben llegar los sectores circulares que me permiten dibujar la elipse por el método de cuatro centros. Entonces, centro ahí en K, sector circular, centro en L, sector circular, debe llegar ahí. Vean que el límite es A y el límite aquí es B. Entonces no hay donde perderse y concentro en O, concentro en D. Vamos a hacer aquí, perdón, D es el extremo del eje menor. Concentro en J y en E. Concentro en J y en E. Vamos a trazar este sector circular que va a ser tangente y ven ahí están las marcas de tangencia. Y concentro aquí en este punto E, este otro sector circular, para de esa forma entonces ya tener concluido, digamos, la elipse construida por el método de cuatro centros. ¿Alguna consulta en este método? Muy ¿Me bien. podría repetir el último paso? El último paso es cuando tenemos el rombo, ¿verdad? O Ajá. desde aquí. No, no, el último, el último. Ok. Eh, Sí, aquí lo que hacemos es, una vez que tenemos K y L, que son equidistantes aquí de este centro, y lo mismo J y E, equidistantes de este, vamos a tomar centro en J y trazamos este sector que debe pasar por el extremo del eje menor, por aquí. Esa es la referencia para ubicarnos por dónde debe pasar. Si ya he trazado este y este, pues debo revisar que coincida el trazo llegando a esos puntos. Igual aquí, tomo centro en E y debe pasar aquí por este extremo del eje menor, llegando a este punto y a este. ¿Ok? ok, profe. Muchas gracias. Es que Vamos, como que me perdí un toquecito. ok, no hay problema. ¿Alguna consulta, alguna duda? Este es el método, vimos dos, definición y cuatro centros. Y luego nos pasamos a ver ya la última parte de secciones cónicas, que era la construcción de la parábola. Entonces vamos a ver la parábola. Para la parábola vimos dos métodos. Vimos el método de la definición y vimos el método de la envolvente. En el caso de la definición, pues debíamos conocer la directriz, debíamos conocer el vértice, el foco, y teniendo uno de esos, vean que sabiendo que el vértice es el punto medio entre la directriz y el foco, teniendo uno de esos ya sabríamos dónde está el eje también, porque el eje es perpendicular a la directriz. Entonces, si yo conozco dónde está el foco, puedo trazar y conozco la directriz, puedo trazar una recta que pase ahí por el foco y llega a la directriz. Lo que necesitaría entonces sería el punto medio, que es el vértice, pero ya lo tendría aquí teniendo el foco, ya sabría dónde está este vértice. Teniendo el foco y directriz, ahí está. O si conozco el vértice y el foco, encuentro la directriz. Lo que hacemos en este método de la definición es
trazar rectas a partir del vértice, trazar rectas paralelas a la directriz, sabiendo que por cada recta que tracemos vamos a encontrar 2 puntos de la parábola. Entonces, aquí trazamos estas al azar también, rectas paralelas simplemente a la directriz y a partir del vértice y en dirección al foco. Luego vamos a tomar con el compás la distancia que hay desde la primera línea que fue colocada ahí en forma, por una escogencia de cada uno, de la primera línea a la directriz. Tomo esa distancia y voy a tomar centro en el foco. Recuerden que las distancias se toman y se toma centro siempre en los focos cuando trabajamos estos métodos, tanto el de la elipse como el de la parábola por la definición. Entonces, tomando centro en el foco, vamos a trazar este sector circular donde corte a esta primera línea, que fue la distancia que tomamos desde ahí hasta la directriz. Donde corte la primera línea, ahí están 2 puntos de la parábola. Igual hacemos con los restantes, tomando la distancia de la segunda línea a la directriz, centro en los focos o en el foco, y ahí vamos trazando estas líneas que nos permiten tener una parábola aquí, construida por el método de la definición. Aquí recuerden que hay una imagen al otro lado, esto lo vimos aquí al inicio. Si yo tengo una L aquí, al otro lado hay L' en forma perpendicular, al otro lado está L'. ¿Ok? Después Eh, vimos el... Sí, dígame. sí, perdón, profe, en un ejercicio, si tuviéramos que hacer una parábola por la definición, nos darían la directriz y el foco. Y sí, podría ser la directriz y el foco. Vea que ya con la directriz y el foco, ya usted puede ubicar el eje, porque si Ajá. tiene el foco, sabe que el eje es perpendicular a la directriz. Y puede ubicar el vértice, porque es el punto medio entre el foco y la directriz, ¿verdad? Ajá, pero digamos, nosotros no tendríamos que ubicar el foco. Y podría ser así, veámoslo acá. Voy a tratar de dibujar una situación que se puede dar. Podríamos tener esta que podría ser eh, la directriz y nos dicen, bueno, este que está aquí es el foco, ese Ajá. punto es el foco. Y con eso uno diría, pero y los demás datos, sí, pero ahí los tiene. Realmente, aquí uno diría, bueno, si esta es la directriz y este es el foco, entonces el foco está sobre el eje, entonces trazo esta que es perpendicular, ¿verdad? Acá, pasando por el foco, perpendicular, y el punto medio entre la directriz y el foco me da el vértice. Sí, pero digamos, en estos casos siempre nos darían al menos 2 datos, ¿verdad? Sí, O sea, sí, no sería exactamente. solo cool. Ah, no, no, siempre tendríamos que, a partir de esos que se dan, podría ser que se dé el vértice y la directriz, o el vértice y el foco, y entonces Ok, ya con eso se encuentra lo demás. ok. Sí, entonces nunca sería solo la directriz, ¿verdad? No, no, no. Ok, Se debe conocer los demás. Ujú. ok. Ok, Sí, esa era la duda. Gracias. pues, muy bien. El otro método que vimos es el de la envolvente. Esa es un caso particular de parábola porque conocemos dos rectas que sabemos que son tangentes a la parábola. Y en este caso, vean que hay que ponerle atención a esto porque estos puntos son puntos de tangencia y no participan en el procedimiento. K y M son puntos de tangencia, entonces aquí está K y aquí está M, son los puntos de tangencia. Si conozco que estas rectas son tangentes, yo puedo dibujar la parábola por ese método. Lo que debo hacer primero es que si no se cortan esas rectas, las uno, y una vez que las tengo unidas, voy a dividir esta recta que se convirtió en VK porque encontramos este vértice VK en la misma cantidad de espacios que voy a dividir VM. Y vean que mantengo estos puntos ahí indicados.
que por cierto los ejercicios, en la tarea, algunos no indican los puntos y es necesario que los señalen, ¿verdad? Señalar los puntos que van localizando. Entonces, una vez que ya tenemos divididas en igual número de partes, este segmento, esta recta y esta otra, vamos a numerarlos de tal manera que sean contrarios. Empezamos del vértice aquí con el 1, perdón, con el vértice con el 1, 2, 3, 4 aquí. Vamos a aumentar el tamaño aquí hasta llegar a 7, por ejemplo aquí, y K no participa. Y de aquí, como llegamos a 7, aquí empezamos al revés, 7, 6, 5, hasta llegar a 1, y M no participa. Entonces, ¿por qué? Porque K y M son puntos de tangencia. Entonces, después vamos a unir 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, etcétera. Y ya prácticamente ahí queda delineada la recta tangente. Las marcas de tangencia van a pasar por estos puntos intermedios. Recuerden que la parábola va a pasar por estos puntos intermedios, por aquí en medio de este segmento, en el punto medio de este segmento. No hay necesidad de medir exactamente cuál es el punto medio, pero sí observarlo para que nos sirva de referencia y luego poder trazar la parábola colocando la plantilla, saliendo de aquí del punto K y separándonos para pasar por este primer punto, separándonos de aquí, saliendo de aquí, separándonos para pasar por este primer punto ahí y luego continuando con el trazo. ¿Okay? Siempre sin cortar estas líneas, pasando tangente a todas ellas. ¿Okay? Este es el método de la envolvente que nos permite entonces tener una parábola donde no tenemos su eje y su foco, pero es posible encontrarlo. No hay un procedimiento que permite encontrar el foco uniendo este punto con este y localizando una recta aquí intermedia. Localizándole su punto medio, encontramos una paralela al eje, luego el eje, y a partir del eje y estas tangentes, considerando que esta es la bisectriz, localizamos el foco y localizamos la directriz. Y tendríamos todos los datos para una parábola como esta. ¿Por qué? Porque cumple completamente con la definición, tiene todo lo necesario. ¿Okay? Y vimos después lo que eran rectas tangentes a la parábola. Y vimos que en este caso, pues el procedimiento es muy sencillo porque en realidad lo que es, si queremos trazar una tangente a un punto P de la parábola, lo que hay que hacer es una línea hasta la directriz perpendicular y otra hasta el foco, y la bisectriz de esas dos rectas, de ese ángulo que se forma ahí. La bisectriz de ese ángulo es la recta tangente. Vean que tanto en la elipse como en la parábola, la recta tangente a un punto determinado es un caso relativamente sencillo. El caso de un trazo de unas tangentes desde un punto externo, en el caso de la parábola, se procede de esta forma, tomando el punto externo, como en este caso Q, pasamos un sector circular que llegue ahí y pase por el foco. Una vez que tenemos eso y hemos cortado la directriz acá y acá, a partir de esos puntos donde esa circunferencia cortó la directriz, a partir de X y a partir de Y, vamos a trazar rectas paralelas al eje para encontrar los puntos de tangencia. Entonces nos desplazamos allá hasta el eje, sí, paralelas al eje, y llegamos hasta la parábola y ahí están los puntos de tangencia y las marcas son perpendiculares a esos puntos de tangencia. ¿Okay? ¿Alguna consulta aquí? Este es un repaso muy rápido. Ya habíamos ayer repasado escalas. Ahora con esto, de alguna manera, estamos repasando
tangencias y secciones cónicas, curvas de Gola. Y yo esperaría que con esto ya ustedes tengan lo necesario para poder realizar los ejercicios. La idea es poder hacer los ejercicios, las aplicaciones, no solo comprender esto que hemos repasado hoy, sino ponerlo en práctica a la hora de hacer los ejercicios. Entonces les pediría que trabajen en los ejercicios y pónganse a hacerlos. Tienen tiempo suficiente todavía. Espero que el tiempo que queda aquí de la lección lo dispongan para hacer los ejercicios. Mañana haremos los últimos ejercicios y no quería dejar esta explicación para mañana porque y la cambié realmente porque precisamente si la dejaba mañana está ya muy cerca el examen, entonces mejor hacerla hoy, dar hoy la explicación y luego mañana seguimos con los ejercicios que nos quedan pendientes. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Voy a estar a disposición para cualquier consulta que se les presente, pero les pido por favor que trabajen haciendo los ejercicios. Recuerden que el tiempo es parte indispensable de la solución de los ejercicios. O sea, no es solamente conocer y manejar bien las aplicaciones, sino también proceder a hacer el ejercicio en un tiempo determinado. Y eso solo se logra haciendo ejercicios. O sea, no hay otra forma, es haciendo ejercicios que uno va mejorando, digamos, la velocidad de resolución. Y por eso les pido que se pongan a trabajar en ellos. Y ahí tienen uno de tarea y tienen los demás que no hemos hecho y los que hemos hecho también los pueden hacer. Tienen la ventaja de que ahí están las soluciones y vayan trabajando en eso. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Si no, les pediría que entonces destinemos o destinen el tiempo que resta a trabajar en eso. Muy bien. Si no hay consultas, entonces por hoy vamos a terminar acá y nos queda mañana para hacer la última práctica. Y ya el martes entrante ya entraríamos en otro tema. ¿Ok? Bueno, buenas tardes entonces y muchas gracias. Buenas tardes, Muchas profe. gracias, Muchas profe. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.